Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Yo ya extrañando esto porque puse una pequeña pausa pues prácticamente a ciertas actividades que tenía, descansar un poquito de la rutina, de algunas cosas. Pero bueno, ya estamos de vuelta, ya estamos nuevamente con mucha ganas de seguir con esta dinámica, de aportar por supuesto algo de conocimiento, algo de ciertas curiosidades por supuesto, y bueno, también continuar con la parte de las entrevistas que les gusta mucho. Pero hoy quiero comentar sobre todo, bueno, no sobre todo, a todos, pero sí es muy específica esta noticia lo que es al gremio médico, porque, bueno, como sabemos, todo lo que tiene que ver en salud, todo lo que tiene que ver con cuestión del gremio médico o del gremio de la salud, es decir, puede ser medicina, puede ser nutricionista, puede ser o nutriólogo, puede ser a lo mejor un psicólogo, mm, puede ser cualquier tipo de profesión que tenga que ver con la salud. Y que bueno, tenemos que ser muy cuidadosos siempre con las actividades o la actividad con la que estemos nosotros ejerciendo, ¿no? Un médico, bueno, pues un médico por supuesto tiene que cuidar muchas cosas. Es decir, desde que llega el paciente, desde cómo le hablas, desde cómo tú tienes muy bien pulida esta parte de la, perdón, de la relación médico-paciente, desde cómo recetas, desde qué recetas, en qué te estás basando para recetar lo que recetaste, en qué te estás basando en poner la dosis que tú indicaste, etcétera, etcétera. Y por supuesto, la cuestión de salud mental con los psicólogos, en cuestión con la, la recomendación que puedas dar como un nutricionista. Y hoy en día, sobre todo por cómo estamos a la fecha, pues tenemos que ser el doble de cuidadosos. Y quiero decir el doble de cuidadosos, ¿por qué? Porque finalmente estamos en una etapa de, de redes sociales, ¿no? Ya el mundo digital nos está, por supuesto, eh, digámoslo así, obligando a que nos adaptemos a que la forma de trabajar, a que la forma de comunicarnos, a la forma de identificar a alguien o incluso a la forma de a lo mejor de tener un concepto como persona de alguien según lo que publique. Y no solamente en cuestión de conocer a alguien, sino también un trabajo, pues puede entrar a tus redes sociales y de ahí a lo mejor decidir un cierto puesto o ponerte en un puesto para que, pues, por supuesto, tengan la idea de a quién van a contratar. Incluso en la visa, ¿no? En la visa estadounidense, no sé en la canadiense, pero en la estadounidense, pues resulta que, pues, de alguna manera se dan cuenta de que algún criterio, bueno, un criterio de exclusión o inclusión, dependiendo de lo que tú publiques. Entonces, pues las redes sociales ya se volvieron un material bastante poderoso para poder decidir o no contratar, tratar o tener algún conecte con alguien, sin lugar a dudas. Y eso, bueno, realmente, pues es bueno o malo, sí, porque, bueno, finalmente puedes prestarse a algo subjetivo, algo que realmente no hable de la persona, a lo mejor publica pura estupidez, que normalmente es lo que publicamos, y básicamente, pero bueno, la cuestión es que estamos en la actualidad de esta manera. Y no lo critico para mal, creo que tenemos que adaptarnos y como todo, pues hay cosas buenas y malas. Y creo que las redes sociales son un doble filo sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y bueno, la cuestión médica más específicamente, sí quiero comentar que tenemos que tener mucho cuidado. Puede ser, a lo mejor que en otras eh, profesiones que la verdad es que desconozco, pero he visto yo soy un buen consumidor de redes sociales, de algunos canales, y he visto clases de cocina, he visto a lo mejor incluso, no sé, alguna clase de mecánica, ¿no? Para poder orientarte, alguna receta en TikTok, algún podcast que tenga que ver
con algún tema ajeno a lo que yo hago, ¿no? Ajeno a lo que yo estoy acostumbrado a hacer, a escuchar, o por supuesto de lo que sé, que es medicina. Pero en medicina sí tenemos que tener bastante cuidado y sobre todo enterarnos cómo está regulado o no la forma en la que nos comuniquemos o la forma en la que pues las leyes están en este momento rigiendo para que nosotros podamos realizar ciertas cosas. No estoy, por supuesto, muy de acuerdo que se regulen ciertas situaciones, eh, pero creo que para poder decir algo, para poder estar muy seguro y sobre todo algo tan serio como la salud, me parece que sí es importante. Me parece que sí es importante porque ya se está dando la costumbre de que, perdónenme, pero cualquier idiota diga que, no sé, que el plátano no es un carbohidrato, por ejemplo, ¿no? O que, no sé, que, bueno, apenas pasó con esta mujer, Aislinn Derbez, ¿no? Decía que pues, realmente las enfermedades son buenas porque el cuerpo, bla, 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 no sé qué tanta tontería decía. Y decía que finalmente pues las enfermedades, el cáncer se puede curar solo, y bla, bla, muchas cosas. Entonces, para eso, pues creo que sí debe haber una cierta regulación, ¿no? Una penalización por lo que se está comunicando por algo que no sabes. No sabes cómo actúa el cuerpo, claro, el cuerpo tiene un sistema inmunológico que sí puede proteger o pueda de alguna manera dar la cara, pero no en diagnósticos de alto impacto como el cáncer, no en diagnósticos como el VIH o como el SIDA, no en diagnósticos como lupus eritematoso sistémico, no como en diagnósticos como en diabetes mellitus, por ejemplo. Sí tiene mucho que ver, por supuesto, si una persona está en su índice de masa corporal adecuado y si llega a una enfermedad crónico-degenerativa, por supuesto que esta persona es posible que aguante mucho más si obviamente además de seguir en esa línea de tener un índice de masa corporal, no llegar a obesidad, no llegar a sobrepeso, en que hace ejercicio, bueno, probablemente le llegó la enfermedad, pero está fuerte. Y si lo sumamos a que sigue el tratamiento que el médico que un médico general o un médico internista en su caso o un endocrinólogo, el médico sigue esa línea de tratamiento como manda, bueno, pues parece ser o la estadística o el pronóstico es muy bueno para esta persona. Pero si hablamos de que una persona es obesa, una persona pues es sedentaria, ingiere muchos alimentos procesados, ingiere muchos carbohidratos, etcétera, etcétera, pues bueno, entonces estamos hablando de una persona que además de que tiene una enfermedad crónico-degenerativa, pues es posible que tarde mucho más si no mejora sus hábitos alimenticios, sus hábitos si no hace ejercicio, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una realidad. Eso es una realidad. Y hablando, obviamente, del lado del profesionista, es importante que tengamos mucho cuidado con el consentimiento también. Un servidor, bueno, pues se dedica a dar alguna noticia, a entrevistar, a, por supuesto, a investigar, ¿no? Casi siempre en todos los videos que lo que se dice se ponen fuentes, se entrevista a personas que son expertas en el tema en ese momento y que, bueno, finalmente es una opinión, es un micrófono. Pero ¿qué pasa o qué pasaría o qué piensan ustedes que pasaría cuando hablamos ya de un de grabar algún procedimiento quirúrgico eh, por supuesto que a lo mejor al principio pueda ser muy atractivo, que pueda ser muy atractivo para el público, que pueda ser muy atractivo para incluso la misma persona, pero que con el paso del tiempo empiece a tener ciertas confusiones, entre cuestiones, y que por supuesto que no falta la persona que sea mala leche, ¿no? Creo que eso es importante también mencionarlo porque hay de todo. Pero el caso de la doctora Grawi es uno de los ejemplos
de cuidar muy bien lo que se dice y lo que se hace en redes sociales. Sobre todo en lo que se hace en redes sociales. Resulta que esta persona es una doctora, la doctora Grawi, que en redes sociales se conocía como la doctora o doctor Roxy. Y digo se conocía porque ya no ejerce, o bueno, ya lamentablemente no tiene la cédula profesional. Y es una doctora que se dedicaba en Estados Unidos a la cirugía, específicamente a la cirugía plástica. Esta doctora, bueno, pues se empezó a hacer muy famosa, muy famosa porque de alguna manera ella resultó muy curiosa y continuó con siendo muy curiosa porque todos los procedimientos que ella hacía los grababa. Es decir, ponía prácticamente un set, ponía prácticamente las cámaras, tenía gente que por supuesto le trabajaba a ella y que eh, empezaba a grabar todos los procedimientos en vivo, los procedimientos que ella hacía como cirugía plástica y además en algo tan atractivo como la cirugía plástica los ponía de manera pública y obviamente ella iba explicando lo que iba haciendo. Entonces, al principio, esta persona de Ohio, en Estados Unidos, pues resultó que era un gran, además de que, pues por supuesto le gustaba mostrar su trabajo, era una doctora exitosa, era una doctora que resultaba ser buena, tenía buenos, tenía una buena cartera de pacientes, y no solamente pacientes, sino ya tenía una buena cartera en cuanto a vistas, en cuanto al consumo, y era una gran creadora de contenido. Era sin lugar a dudas, por como se menciona en el artículo, la doctora llegó a ser la más famosa, la doctora más famosa en Estados Unidos, en la rama de cirugía plástica. La doctora Grawi, el doctor Roxy, como se hacía llamar en las redes sociales, pues bueno, empezó con las prácticas. Sin embargo, ya digamos, tres pacientes empezaron a reportar eh, que tenían ciertas complicaciones. Y se empezó a cuestionar porque, bueno, decían mucho que la doctora Grawi, doctor Roxy en redes sociales, estaba muy centrada en dar espectáculo, más que en, a lo mejor, obviamente, en priorizar la salud del paciente, en priorizar que obviamente este salga bien, o incluso ser una gran líder, orquestadora de la sala quirúrgica para poder llevar a cabo bien el procedimiento, porque como sabemos, los procedimientos son multidisciplinarios. Entonces, bueno, pues esto empezó a tener ciertas dudas y uno de los pacientes empezó bueno, o comentó que la sala quirúrgica, en vez de parecer una sala quirúrgica, parecía un set de televisión, parecía un set de grabación. Y entonces esto empezó a traerle problemas a la doctora. Hasta que finalmente, desgraciadamente para ella, perdió la cédula profesional. Perdió la cédula profesional y bueno, por supuesto que sin cédula profesional no puedes ejercer medicina, que es de las pocas carreras que sin cédula no puedes ejercer, porque a lo mejor siendo, no lo sé, mercadólogo, pues a lo mejor puedes ejercer, a lo mejor siendo diseñador, a lo mejor tú puedes diseñar ciertas cosas, incluso hay gente que programa, hay gente que diseña, hay gente que hace ciertos artes, ciertas ilustraciones, este, etcétera, etcétera, que no requiere como tal una cédula. Sin embargo, en este caso estamos tratando con una vida y sobre todo cuando se trata de cuestiones quirúrgicas, hablamos de algo mucho más grave. O bueno, no mucho más grave, sino mucho más serio. Pero en este caso, sí, en un tiempo la doctora pudo disfrutar del fruto de su esfuerzo porque de por sí el hecho de tener una carrera que requiere de cirugía, que requiere de esfuerzo, porque muchas cirugías pueden complicarse de manera normal por la circunstancia del paciente o por cómo está actualmente, pues ahora imagínense poder estar explicando, además de tener a cámaras aquí y allá, digo, realmente no me explico cómo lo pudo hacer sin que obviamente hubiera contaminación por parte o más bien al paciente por el material que usaba. Digo, realmente no sé, ahí sí desconozco, son muy ignorante en esa parte.
Pero por eso creo, y es importante que se diga que las redes sociales son un doble filo. Y más por lo como lo hacía la doctora. La doctora literalmente todo el tiempo era un personaje y al mismo tiempo, es decir, era un personaje ficticio el nombre de Doctor Roxy, que también se empezó a tener problema con eso porque, digamos, hablando de manera seria, tú te presentas con el paciente como médico y el paciente espera el nombre real. El paciente espera que le tome seriedad al asunto y conocer realmente al doctor. Pero en ese momento la doctora se presentaba como Doctor Roxy. Había sí consentimiento por parte de los pacientes para que se grabe. Sin embargo, bueno, algunos tal vez, no sé si por alevosía de ventaja, no sé si por mala leche, pero empezaron a decir que tenían estas complicaciones y que concluían que estas complicaciones eran porque la doctora no estaba poniendo 100% su atención y únicamente le daba prioridad al espectáculo, a que su video, a que su contenido saliera lo mejor posible en vez de preocuparse por el paciente. Segundo, que el quirófano parecía un set de televisión y no un quirófano. Y bueno, pues al final le quitaron la cédula profesional. No es lo mismo, digo, y no sé si es un motivo de que se le quite la cédula profesional. No sé cómo son las reglas en Estados Unidos o las leyes, pero en general creo que no es lo mismo dar una opinión con esto, porque esto es poder finalmente, a que obviamente pues a lo mejor en un acto, a lo mejor en un error que puedas tener o que efectivamente el paciente se llega a tener una complicación después de la cirugía, a lo mejor ya estando en casa, pues sí puedan concluir lo que concluyen algunos pacientes, ¿no? Que es porque no se le tomó la importancia y la doctora estaba desconcentrada para otra cosa. Entonces, creo que a veces, en este caso, creo que sí se cometió ese error y no se pensó en el doble filo. Al momento, pues, la fama y por supuesto la atracción de pacientes empezó a subir y cada vez era de manera gradual, era muy fuerte la fama con la que contaba ya esta doctora. Sin embargo, nosotros los médicos tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Lo que se dice, pues finalmente existe la libertad de expresión, pero cuando hablamos de datos, cuando se habla de diagnósticos, cuando se habla de enfermedades, tenemos que ser muy responsables. No es lo mismo dar tu opinión a algo que ya está comprobado científicamente. La ciencia no es una creencia, la ciencia es lo que se puede observar, se puede comprobar y, eh, y bueno, de alguna manera no lo puedes cambiar. Es como querer discutir la ley de gravedad. Pues realmente no hay nada que discutir. La cifra es clara y de que existe, existe. Y esa es la cuestión. No es lo mismo dar tu opinión a lo mejor hacer ya procedimientos de esa manera, porque se puede prestar para otras cosas. Y por supuesto que personas o pacientes a lo mejor en algún momento quieran tomar ventaja de esta situación. No lo sé en este caso tan específico, pero pues bueno, puede prestarse a eso también. Entonces, todas las profesiones, por supuesto, tienen una complicación y su seriedad tiene que ser llevada a cabo en todos los rubros, incluso en lo digital. Pero lo médico me parece que es el doble. Me parece que es el doble donde tenemos que tener mucho cuidado lo que dice, lo que se dice al paciente y lo que hacemos, porque también, así como nos puede catapultar la red social, nos puede hundir, como fue el caso de la doctora Grawi, doctor Roxy en redes sociales. Por eso, colegas, amigos y sobre todo médicos generales, si quieren a lo mejor tener otro tipo de espacio o alguna otra fuente de ingreso, está bien. Las redes sociales me parece que son una gran arma y una gran fuente para hacerlo, pero háganlo con mucha responsabilidad. Igualmente médicos especialistas, pues también yo conozco muchos amigos que tienen su especialidad y que usan las redes sociales para poder darse a conocer y no sé si moneticen, pero si lo hacen, qué bueno. Así que por favor, mucha responsabilidad y éxito siempre en todo lo que hagan amigos médicos. Hasta pronto. Y la idea es que
La idea es que, bueno, este hasta pronto fue para aquellos que ya no me escuchan o que dejan de escucharme. Pero es así, es así. La idea es así. Tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Médicos, está súper bien, de verdad lo repito, está súper bien que generen que no solo ingresos, sino que den a conocer su trabajo. Pero háganlo siempre con mucho cuidado, siempre con el ojo bien abierto, chéquense las regulaciones. Me parece que también Cofepris tiene mucho que ver con lo que se está ofreciendo. Si ofrecen algún servicio, pues también tengan mucho cuidado con lo que ofrecen, si realmente cumplen con todo lo que están diciendo, si está normado, si es que existe eso, eh, etcétera, etcétera. Es decir, está muy bien. Creo que las redes sociales, para mí, a mí me encanta esta parte de las redes sociales, de la creación de contenido, pero sí hay que ser muy responsables. Hay que tener mucho cuidado. La doctora Grawi, bueno, no tuve el gusto de ver su trabajo, no sé si siga en redes sociales, después lo buscaré, pero creo que es una gran idea. O sea, les puedo decir que es una gran idea porque qué padre que puedas exponer lo que haces, ¿no? Y sobre todo algo tan padre como la cirugía, ¿no? Imagínense a los que no son médicos que les muestren cómo se hace un arreglo de nariz, ¿no? Cómo se reconstruye una nariz. O cómo se hace ciertos procedimientos que ustedes, bueno, pueda que dice, ah, no, pues mira, qué padre, lo conozco, pero ¿cómo se hace? ¿No? Tal vez unos no aguanten, tal vez aguanten, unos a lo mejor, y eso es libre, ¿no? De cada quien, si quieres consumirlo, si quieres o no consumirlo, estás en toda libertad. Pero pues qué padre, digo, se me hace una gran idea. Sin embargo, también pensándolo bien, pues sí es algo delicado, ¿no? Finalmente, primero que haya consentimiento para elaborar el video y que bueno, de alguna manera, pues sí, es verdad que también se presta a eso, ¿no? Que lo que realmente te importa es el contenido y no tanto el bienestar del paciente. A lo mejor no es cierto, pero como se complicaron estos 3 pacientes que menciona el artículo, bueno, pues seguramente decir, ah, bueno, pues es que te estás distrayendo con la cámara o prefieres salir mejor o prefieres verte bien tú a que nosotros estemos bien, bla, bla, bla. ¿No? Puede pasar. Entonces, creo que las redes sociales son una bendición. Sin duda alguna es una bendición. Al menos desde mi experiencia lo es. Pero puede ser una maldición al mismo tiempo. Tanto que pueden llegar a hacer que se pierda la cédula profesional. Entonces imagínense. Y bueno, no dudo que en otras especialidades, en otras carreras, pues pueda suceder lo mismo. A lo mejor un abogado quiere grabar su trabajo, no lo sé, en Estados Unidos, en un juicio o algo, pues lo suba y resulte ahí algo malo, ¿no? No lo sé, o un chef de alguna manera pueda tener algo contraproducente en esa parte. Pero al menos esto le pasó a la doctora Roxy, o doctor Roxy más bien, y a doctora Growy, y pues realmente pareciera o no exagerado, pero pues es lo que es. En Estados Unidos las leyes no es que sean más serias, sino que se llevan a cabo de manera más justa, al menos más que en Latinoamérica, definitivamente. Entonces, bueno, pues básicamente es el mensaje que yo quería decirles, más es darle un poco del chisme de lo que me enteré con este artículo y me pareció muy interesante hacérselo saber. Que tengan una excelente tarde todos y espero que les haya gustado. Hasta pronto.